Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Hoy estaré platicando de una obra genial, una obra de culto. Hoy estaré platicando de El Cuervo, de James O'Barr. Comenzamos. Y bueno, para comenzar a hablar de esta pieza, hay que decir que James O'Barr nace en 1960 en Michigan, en Estados Unidos. Pues crece en un orfanato. Cuando va creciendo se enrola a la Marina de Estados Unidos, viaja por algunos sitios, está en Alemania, y lo que él hace ahí es estar dibujando los que son los manuales de la compañía en la que estaba. En esa época también ya tenía una novia y pues tiene la desafortunada experiencia de ver cómo muere, ¿no? Él tenía una cita con ella, tenía un problema legal y no podía mover el coche. Entonces pues se citó con ella ahí para pues verse, ¿no? Y cuando ella baja a su edificio, cruza la calle, un borracho pasa y la atropella. Y eso a James O'Barr le trae una fuerte carga emocional, una fuerte carga pues de culpa, y lo que hace es crear un cómic, ¿no? Crear un cómic que se llama El Cuervo y que poco a poco lo fue aderezando con otras historias, ¿no? Por ahí leyó la historia de una nota de que una pareja fue asesinada en vísperas de su boda, y él empezó a tratar de meter eso en su experiencia, en su psique, y transformarlo en una historia. Esta historia del Cuervo se fue cocinando por mucho tiempo. Ya en el 81 tenía un primer borrador y ya estaba él pensando en qué hacer. Pero fue hasta 1989 cuando en Calibre Comics logra editarlo por primera vez en un run de 4 números, 4 grapas. Y bueno, esta historia, o más bien esta edición, es tapa dura. Esta es de Norma, edición Norma. Y lo que tenemos aquí va a ser esas 4 grapas más una revisitación o un visionado nuevo de James O'Barr, en donde quita algunos elementos y pone otros dibujos nuevos, la remaquetea, la acomoda e integra páginas que en su momento no pudieron ser agregadas por falta de espacio, por la limitante de la grapa, y que en este caso va adicionando, ¿no? También algunos especiales de Navidad o algunas secuencias que él sentía en su momento muy íntimas, porque realmente estaba plasmando cosas que había vivido con su novia. Pues en su momento creyó que no era bueno ponerlo, pero pues pasados los años ya él ha sanado y bueno, pues quiere plasmar, ¿no?, toda esta emoción que tuvo en su momento en esta obra. Por eso esta edición es, digamos, la edición definitiva, la edición especial. Esta es de Norma, pero obviamente está la otra de IDW, la americana, y ahí se recopila todo, ¿no? A lo largo del tiempo también El Cuervo fue un boom, pues dentro del gremio de comiqueros, ¿no? No es un boom como puede ser un Spider-Man o un Capitán América, pero sí generó un fandom de culto que permanentemente está al pendiente de lo que se va editando. Así es como El Cuervo tuvo otras secuelas en cómic, y durante todo este tiempo se ha ampliado la historia. Aquí nos vamos a centrar en el inicio, en la columna vertebral del Cuervo, ¿no? Este Cuervo, que se editó en el 89, pues tuvo aceptación, se hicieron tarjetas, se hicieron videojuegos, se hizo una película en el 94. El protagonista era Brandon Lee, hijo del gran Bruce Lee, y que pues nuevamente la historia del Cuervo se ve aderezada por ¿cómo se puede decir? No es maldición, pero esta cosa obscura, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, de la muerte, ya que su actor principal, Brandon Lee, fallece en una secuencia de tiros, y bueno, eso hace que tenga este halo y toda la gente pues no sé, lamentablemente sea lo primero que se engancha y sirve para que lo vean, ¿no?, lo cual mantiene vigente la película, ¿no? Decir que entre la película y el cómic hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí posee la película todos los elementos que tiene el cómic,
como si esta situación de la pareja que se va a casar, sí el hecho de que el personaje Eric Draven regrese de la muerte para vengar la muerte de su amada, y digamos que la banda de los malos son los mismos. Ahí hay un pequeño ajuste en la película para, yo siento, la película darle más fluidez. Esto se contó en 4 grapas y la película nos permite un campo más amplio de narrativa, y como es audiovisual, pues la verdad aquí la música juega un papel bien importante. James O'Barr también se destaca mucho por meter muchas referencias poéticas y de canciones en su obra, ¿no? Tratando de reforzar o de ilustrar en ocasiones sus sentimientos, su emoción, que él ya no puede plasmarla, y se vale de estos poemas para poner el poema, ilustrarlo y hacer una viñeta o una página en donde ya se cierra el capítulo o donde te permite el inicio de otro, ¿no? Entonces eso también es interesante porque ocupa a personalidades como Baudelaire, Charles Baudelaire, y ¿cómo se llama? Bueno, música de Joy Division, de Ian Curtis, y se me está escapando un poeta maldito, Artaud, Antonin Artaud. Sí, Antonin Artaud es quien también lo ocupa, ¿no? Tengo dudas de este último, pero ahorita me acuerdo. El caso es que, pues sí, ¿no? Se vale de estos personajes para reforzar algunos puntos de su obra. Y sí vemos cómo en el transcurso del cómic va evolucionando él en su dibujo, ¿no? Entonces yo decía, esta edición es la definitiva, ya la remaqueteada, ya la que cuenta una historia completa, ya más pensada como novela gráfica y no como entregas mensuales, ¿no? Y esta historia realmente es una historia de culto, de amor, de reflexión, y que creo que es importante hablar de ella en este momento en donde la tecnología está tan acelerada y nuestra vida está tan acelerada, que vale la pena detenernos un momento a reflexionar. Y bueno, la historia va de Eric Draven, es el personaje principal, y Eric Draven tiene su mujer, y ellos son brutalmente asesinados. Y bueno, pasado un año, Eric Draven regresa de la muerte. Su vehículo para regresar a la vida es el cuervo. Eric Draven comienza a hacer un camino de venganza en donde va cazando a uno de los 5 pandilleros que asesinaron y violaron de manera brutal a su esposa y a él. Entonces, una vez concluida esta misión, él tiene la oportunidad de regresar al camino de la muerte. En el camino también van pasando ciertas cosas que no es tan fácil cazar a estos pandilleros, y está rodeado de un montón de metáforas, de un montón de reflexiones, de momentos pues muy, muy emotivos, y digamos que este puede ser catalogado como una de las historias protoemo, ¿no? Bebe mucho también de los 90s, de esta época vacía, esta época donde estaba la indiferencia de una generación, esta época muy rodeada por la depresión y sobre todo por la música, ¿no? Música como James Addiction, como Nirvana, como Pearl Jam, como Ian Curtis, ¿no? Con toda su visión del mundo, ¿no? Sobre todo de Ian Curtis, y más dirigido hacia lo gótico, como puede ser The Cure. Este cómic bebe mucho de esa estética, entonces es muy parecido también, y en algunos momentos le da ese tufillo, ese sabor, ese recuerdo a Sadman, ¿no? Que evidentemente los dos nacen en la misma época y se rodean de lo que se está moviendo en ese momento en cuanto a música y en cuanto a cambio visual, ¿no? De una generación, con los pelos parados, ropa post-punk, todo de negro. Entonces esto bebe mucho de ahí, ¿no? Y vamos a ver aquí. Esta escena es espectacular aquí. Eric Draven, voy a hacer un spoiler, lo siento, pero vale mucho la pena. Le corta las piernas a un pandillero, a uno de los que lo habían matado, y empiezan aquí a tener un diálogo, ¿no? Entonces él empieza Eric Draven, lo que me gusta también es que él está en su rollo y empieza a hablar de la muerte, de la venganza,
en algunos momentos empieza a dar cierta poesía y el otro le está diciendo, hombre, me estoy desangrando, ayúdame, ¿no? Y no le hace caso, ¿no? Entonces él sigue en lo suyo y parece que platican, pero cada quien va en lo suyo y el tipo que está aquí tirado tiene las piernas cortadas y dice, no me puedo mover, pásame mis botas, ¿no? Tengo frío, ¿no? Entonces al final aquí, magistralmente, aquí en esta viñeta, le dice, qué hermosa es la muerte y su hermano el sueño. Para mí esta viñeta me hizo recordar de inmediato a Sandman. No sé qué relación haya, no sé si James O'Barr vio los primeros episodios de Sandman y de ahí toma esta frase, o simplemente la hizo y de ahí retoma Neil Gaiman. No sé, eso es pura especulación al leerlo, pero me parece muy interesante cómo en esa época pues se tenía esa percepción de la muerte y el sueño, ¿no? Y vamos viendo cómo poco a poco también la calidad de dibujo va aumentando. Algo que me gusta mucho es que logra la atmósfera, esa atmósfera melancólica, triste, fría, que te lleva a esos momentos de reflexión, él los tiene, ¿no? Y va mejorando su dibujo, ¿no? Considerablemente. Hay algunas páginas en donde él mete viñetas y deja el dibujo anterior y mezcla su nuevo estilo o los avances que ha tenido y se ve brutales. Esta es una de las historias que también es integrada aquí, donde hay mucha relación con aquí que están en la bañera y que fue metiendo, porque hay unas cosas que no vienen en las grapas y que él aquí aporta para darle más emotividad a la pérdida, ¿no? A la pérdida que fue pues el asesinato de su novia. Y algo que me gusta mucho, a diferencia de la película, es que en la película, pues hasta cierto punto se hace un justiciero, pero aquí es un tipo que realmente la está pasando mal, ¿no? Que realmente se siente mal y que cuando no está cazando a los pandilleros, está deprimido, está destruido, está muy mal, y como no puede morir, pues se aplica sobredosis de heroína, todo el tiempo está tratando de alterarse, ¿no? Para no estar pensando, pero pues su sistema lo regenera y está todo el tiempo mal, ¿no? O sea, sí sufre los efectos de la droga, pero no lo lleva a una muerte. Imagínate poder tener una sobredosis y no morir y estar en ese momento de viaje. Pues aquí en todo momento está así él, ¿no? Él autoinfligiéndose, golpeándose y culpándose, ¿no? Entonces, pero no es tan dramático, ¿no? O sea, sí lo hace, sí lo ves, o más bien tú lo ves, no lo cuenta, ¿no? Entonces eso te hace simplemente darte cuenta de lo mal que le está pasando. Pero no hay un discurso de, ay, estoy sufriendo, estoy triste, mi mujer, no, o sea, por las imágenes, por los flashbacks, tú te das cuenta de esa importancia y eso es lo que lo hace muy padre en la narrativa. Y es lo que yo digo que en algunos puntos acentúa con estos poemas o estos textos de letras de canciones, ¿no? Aquí vemos aquí cómo viene la banda, el T-Bird. Y bueno, sin duda una historia bastante interesante y como decía, también es una historia que te permite darte una pausa, te permite leerlo con calma. No es una historia que te debas de leer en 5 minutos, que sea súper fluida, que la leíste ya, uno más a mi cuenta de lecturas, sino que sí es un cómic que hace que te detengas un momento a pensar sobre lo que tienes, ¿no? Sobre esa persona que estás compartiendo, o si no lo tienes, pues si realmente lo deseas. En ese sentido yo creo que es su magia y que por eso se ha convertido en una historia de culto. Podría hablar muchísimo más, pero entraría ya en más campos de spoiler, ¿no? Yo los invito a que se acerquen, ahorita es el momento porque hay una edición definitiva, no tienes que estar recopilando, cazando las diferentes ediciones de las diferentes empresas en las que se ha editado, como es Image, IDW, Calibre Comics, sino simplemente aquí o te compras la americana o te compras esta, que son exactamente lo mismo, y ya reúnes todo el compendio de lo que es el Cuervo, el eje, ¿no? Ya después te puedes ampliar a otras historias, que todo lo vas a encontrar en IDW, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí con esta, pues este video dedicado al Cuervo, y decir que esto realmente me gustó mucho hacerlo porque tuve la oportunidad de conocer a James O'Barr en la BUAP, y aquí me regaló su firma. Y tristemente vi que no había mucha gente, ¿no? Esperando, pues, formado para sus firmas. Y es triste porque es una persona que tal vez con un solo cómic lo ha explotado y lo ha revisitado y lo ha ampliado. Pero ha ido creciendo la historia, ¿no? Y
como digo, sí es de culto en el sentido de que pocas personas tal vez se han abierto o les interesa leerlo. Y sobre todo aquí, ¿no? Porque en Estados Unidos sí es una figura que convoca más gente. Pero aquí fue triste ver que no había mucha gente. Los que sí íbamos, los que sí estábamos con él, realmente sabíamos quién era y nos encontramos como emocionados, ¿no? Muy pocos fueron los que dijeron, pues a ver, fírmame, no sé quién eres, pero fírmame. Lo que sí vi es que los que se acercaban estaban súper contentos de tenerles, tomaban fotos y pues él estaba contento con eso, ¿no? Pero bueno, repito, yo confío estos videos que yo hago sirvan para entusiasmar a alguien, acercarse a las lecturas y bueno, ese es el propósito de este canal y de estos videos. Y en este caso, El Cuervo es la historia de la que hablé. Hasta aquí el video. Si les gustó, denle like, compartan y los invito a que me sigan en mis redes sociales como Instagram y Facebook. En Instagram como Poderoso Cómic Sensual y en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Ahí encontrarán imágenes y sobre todo en Facebook subo mucho lo que son los diferentes eventos de cómic que hay en México y pues en las ciudades cercanas, ¿no? Como Puebla, Querétaro, etcétera, ¿no? Hasta aquí con este video relacionado al cuervo. Poderoso Sensual. Adiós.